Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este cuarto coloquio de Humanidades para la Red de Atención Primaria de Salud que organizamos desde el Centro de Humanidades Médicas con la Dirección de Atención Primaria. Como siempre, esperamos que tengan su taza de café en mano para acompañarnos en esta mañana donde hablaremos de música y psicodelia de los 60. Bueno, como Centro de Humanidades Médicas, estamos muy contentos de estar en este cuarto coloquio con un gran experto en música. Álvaro Gallegos es periodista y crítico e investigador especializado en música. Álvaro ha trabajado en radios ADN, Beethoven y Radio Futuro. El 2017 recibió el premio a la música nacional Presidente de la República. Bienvenido, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Los saludo a ustedes. Gracias por estar acá, por el interés. Déjenme poner mi presentación. Mientras Álvaro va poniendo la presentación, yo quiero contarles que este coloquio lo hemos titulado Psicodelia de los 60 y revisaremos con él la influencia de dos grupos, The Doors y Pink Floyd, dos nombres a ambos lados del Atlántico, California y Londres, que han sido claves para la psicodelia. Recordar brevemente que el modelo que tenemos en los coloquios de humanidades es que el expositor presenta durante cerca de 40 minutos y en los últimos días van a quedar abiertos a preguntas y a las reflexiones. Sin más, dejo con ustedes a Álvaro. Muchas gracias, Macarena. Sí, efectivamente hemos tomado estas dos bandas como los dos pilares de esta presentación, respondiendo a la inquietud de ustedes mismos por estos dos nombres que representan muy bien dos escenas. Por un lado, The Doors en California, por el otro lado, Pink Floyd en lo que pasaba en Londres, todo bajo este paraguas conceptual que es la psicodelia, que puede acotarse a un periodo bastante específico, bastante acotado, pero aún así muy, pero muy influyente en todo lo que vendría después, como quedará claro más adelante. Psicodelia representa toda una estética general, más que solo musical. Y esto proviene, poniendo un poco de contexto, específicamente el uso recreacional del LSD, el ácido lisérgico, que comenzó primero con los escritores del movimiento Beat, escritores como Allen Ginsberg, como Jack Kerouac, y esto empezó a expandirse primero en la intelectualidad estadounidense, hasta que profesores universitarios como Timothy Leary y Richard Alpert, profesores de psicología, Timothy Leary enseñaba en Harvard, empezaron ¿cómo se llama?, a promover el uso del ácido entre sus propios alumnos. Bueno, después los terminarían expulsando. Y bueno, todos tenemos la idea general de que el uso del ácido es como provoca un estado mental, que es como una especie de expansión de la mente, en esa época se empezó a llamar que era como equivalente a un viaje, a un trip. Por eso los acid trips, los viajes de ácido. Entonces, en este viaje uno ve cosas, imagina y bueno, y ahí por ahí empezó a acuñarse el término de psicodelia, que lo impulsó Humphrey Osmond a fines de los años 50, y tomando las palabras psique y Delaine que significa manifestar el alma. Entonces, este tema del estado que produce el LSD es como una manifestación del alma. Esto, bueno, empezó a expandirse hacia la juventud, conectándose con lo que empezaría a forjarse a mediados de los años 60 con todo el tema del hipismo, de la paz y amor, del amor libre, todo este movimiento que empezó a tomar mucha fuerza, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, en California. Y así se dio vida a toda una estética a ver, no me funciona la flechita. No me deja mover. Ahí sí, ¿ves? Una estética Se ve visual, perfecto. musical. Sí, ahí está. Los colores brillantes, toda esta imaginería que produce los viajes de ácido, los caleidoscopios. Entonces, en el caso de la música, también
se daban todos eventos donde habían juegos de luces, se empezó a usar la iluminación en ese sentido. Y en lo netamente musical, si ya nos metemos en la psicodelia como un apartado de la música, del rock and roll, eh, el tema del uso de ácido es una influencia, pero no la única. Además, no necesariamente todos estos artistas ocupaban ácido, aunque no lo crean, no necesariamente todos usaban drogas. A lo más quizás marihuana y alcohol, por supuesto. Ahí tenemos más pósters, más o menos, como para meternos un poco en el espíritu de la época. Está Janis Joplin, Cream, The Mothers of Invention, The Byrds, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, por supuesto. Entonces vamos a ver un poco en lo musical una confluencia de influencias para estos artistas. La música hindú, ahí está Ravi Shankar, que participó en el Festival de Monterrey en el año 67, el mismo año del Verano del Amor en San Francisco, con toda esta cosa de estos como que la gente lo conectaba, la música que hacía Ravi Shankar como el tema de los trances, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa como de extender un material musical hacia el infinito fue una tremenda influencia. La música africana, que se nota sobre todo en una de las bandas que se formó por aquella época en San Francisco, que es el grupo Santana, por supuesto. La música africana, ahí está Babatunde Olatunji, que fue uno de los primeros músicos de la música africana que empezó a tomar ¿cómo se llama? Relevancia internacional. Sus discos llegaron a Estados Unidos y ahí generó todo un interés después en lo que hoy día denominamos world music, la música del mundo, música étnica. Los compositores clásicos de vanguardia. Ahí está Karl-Heinz Stockhausen experimentando con los artefactos eléctricos y electrónicos en un estudio de grabación. Gente como John Cage, como Henry Cowell, y la influencia de estos compositores de la música de tradición escrita, pero de muy avanzada, de la vanguardia, se nota en el uso de la electrónica, de los recursos electrónicos, y muy importante, en el estudio de grabación. El empezar a utilizar los recursos de los estudios de grabación para generar efectos, segmentos atmosféricos, el trabajo con las cintas, tomar un fragmento de cinta grabada y manipularla, hacer loops de cinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y recursos también, por ejemplo, John Cage usaba el piano preparado, que consistía en poner objetos dentro de las cuerdas del piano, como tornillos, objetos de goma, para modificar el sonido y el piano se transformaba como una especie de orquesta de percusiones. La música folk estadounidense, ahí vemos a Pete Seeger, la música, música folk, el bluegrass, el country, la canción popular, y no olvidemos que el año 62 se publica el primer LP de Bob Dylan, que también significaría una tremenda influencia. De hecho, pero ahí está la lírica de Bob Dylan, porque Bob Dylan, además de canciones que representaron mucho en la década de los 60, y me alegra saber que Bob Dylan en este 2023 todavía está muy vigente, ha publicado discos maravillosos en los últimos años y sigue de gira. Y además, bueno, la calidad literaria de sus letras, que no olvidemos que el año 2016 le valieron el Premio Nobel de Literatura. El blues, es que el blues es fundamental y es cruza todo lo que es el rock and roll, todo lo que es el rock. Es una influencia demasiado fuerte en cuanto a estructura, en cuanto a armónica, la escala blues, ¿no es cierto? En la foto está John Lee Hooker y bueno, todo el movimiento del blues eléctrico asociado a John Lee Hooker, a B.B. King, a Howlin' Wolf, etcétera, etcétera. Y el free jazz también, una influencia fundamental en todo esto es el free jazz, que es un movimiento radical del jazz que tomó forma a fines de los años 50, donde, bueno, el jazz siempre ha estado basado en la improvisación, pero el jazz más tradicional o los otros movimientos anteriores del jazz era tomar
una melodía, una canción popular, un blues, tomar y hacer como una especie de variaciones en base a la improvisación. Pero el free jazz es como que es más rupturista, es una improvisación total, libre, que se extiende, se extiende, se extiende, con varios solistas improvisando al mismo tiempo, que a veces se producen masas sonoras que chocan entre sí. Entonces es como una música de vanguardia. Y ahí está el tema de que muchas de las bandas del rock psicodélico lo que hacían eran los jams, estas improvisaciones largas, que a veces eran basadas en una canción, pero tomaban y la improvisación se extendía, se extendía, se extendía, y por largo, ¿ah? Y eso tenía que ver también con poner un poco este background, esta banda sonora a los trips porque también empezaron a hacerse experimentos patrocinados por el propio gobierno estadounidense sobre los alcances de este elemento del LSD, y empezaron los acid tests, los tests de ácido. Entonces, para eso, empezaron a armar un evento para poner a la gente joven a probar los efectos, y contrataron a una banda eh, para que tocara en vivo mientras se hacían estos test de ácido, una banda que se estaba recién formando y que a la postre se terminaría convirtiendo en una de las bandas más importantes de la historia del rock. Eh, y curiosamente, aquí hay una cosa muy curiosa. En Chile no se conocen tanto, se conocen muy poco, y por ejemplo en la Radio Futuro casi no se tocan. Se toca alguna canción así muy, muy, muy de vez en cuando, pero si ustedes van al hemisferio norte, es una de las bandas más importantes de la historia, como los Beatles, como los Rolling Stones, como Led Zeppelin, como Pink Floyd, etc. Y es los Grateful Dead, representan todo lo que he venido hablando hasta ahora, y en esos primeros discos aparecen todas estas influencias que acabo de mencionar, y ellos participaron en estos acid tests, y entonces empezaron a hacer estos jams que a veces duraban hasta 45 minutos. Ellos participaron en el Festival de Monterrey el año 67 y los dejaron fuera del documental porque cuando se hizo la edición de la película de Monterrey, o sea, pero ¿cómo editamos esto? Si aquí no hay canciones, aquí son estos jams interminables que duran 20 minutos, 25 minutos, entonces como que no, y por ese motivo editorial quedaron fuera. Ahora, ellos trascendieron esta época, después se acercaron, abrazaron mucho más el tema del folk, eh, eh, hicieron álbumes que se centraban en canciones más sencillas, de 4 minutos, que en Estados Unidos son verdaderos himnos y son consideradas repertorio de canciones de fogata. ¿Ah? Y por eso te digo, es muy curioso que acá en Chile nunca había un conocimiento mayor, un aprecio más masivo de esta banda. Y bueno, también la banda estuvo activa hasta el año 95 y durante todos sus años finales llenando estadios, ya no tocaban en arenas, tocaban en estadios, y ustedes ven los videos de fines de los 80 y de los 90, los conciertos de Grateful Dead con un estadio llenísimo, porque realmente eran muy queridos. Y bueno, posteriormente, es que lo que pasa, el año 95 murió el de barba que está sentado, que es el guitarrista Jerry García, que era uno de los miembros más queridos de la banda, y el grupo en ese momento dijo, pucha, no, sin él no podemos seguir. Pero en cierto modo sí siguieron, porque empezaron a utilizar nombres alternativos, y hasta hace pocos meses estaban tocando bajo el nombre Dead and Company. Y si ustedes ven los videos de la gira de Dead and Company año 2023, los estadios, lo mismo, los estadios repletos, las entradas agotadas con meses de antelación, así de fuerte es este conjunto. Álvaro, ¿quieres Eh, que ponga la música? Tú me vas diciendo. Sí, sí. Precisamente vamos a escuchar un fragmento de una canción que se llama Dark Star, que ellos hicieron en el estudio de grabación una versión como single, digamos, de 2 minutos, algo así, pero era la base que este tema en vivo, hay versión incluso de 45 minutos. O sea,
esta canción es como la semilla que usaban para estos extensos jams, así que te pido, Macarena, por favor, que escuchemos un poco este primer ejemplo musical, Dark Star con Grateful Dead. Perfecto, voy a compartir entonces la música. Muy Tienen bien. que elegir, me parece, arriba, ¿no? No habíamos quedado en que, yo tengo que, espérate, no, tengo que yo dejar de compartir y ahí Claro, compartir tú. Eso, ahora sí. perfecto, súper, ahora comparto. Sí. ¿La ven ahí? ¿Se Sí, escucha? ¿no le has puesto play? Vamos a ponerle play, toda la razón, ahí va. Ahí está. Ghosts are precious. Morning gets laid into ashes. Reason tigers. The forces tell us from the axis. Searchlight casting for faults in the clouds of delusion. Shall we go, you and I, while we can? Through the transcendental nightfall of diamonds. Esta canción entonces fue creada ahí mismo, fue un experimento. No, gracias, Macarena. Esta es digamos, es una canción, hay una estrofa, hay una especie de estribillo. Seguramente sintieron que los efectos del estudio de grabación, había como un sonido así como, que era como inspirado en la música hindú, pero lo relevante de esto es que es como lo que pasaba con esta canción en vivo. O sea, si les pareció interesante lo que acaban de escuchar, busquen después alguna versión en vivo de Dark Star, independiente de cuánto dure. Van a encontrar versiones, como le digo, de 20 minutos, 25 minutos, incluso esa que mencioné que alguna vez que duró hasta 45 minutos, porque ahí se nota también todo el trabajo improvisacional de la banda, los solos, eh, por ejemplo, el guitarrista rítmico de los Dead, Bob Weir, decía que para inspirarse, él escuchaba el jazz de los 60, de John Coltrane, de Miles Davis, y se puso a analizar lo que hacían los pianistas, cuando tocaba Miles Davis, cuando tocaban, lo que hacían los pianistas en los acordes, y eso lo inspiró a ser el guitarrista rítmico. El bajista tenía una formación clásica, entonces él se inspiró en el contrapunto de Johann Sebastian Bach para hacer las líneas de bajo de la banda. A ver, tengo ahora que... Súper eh, interesante. Dale comparte la, claro, sí, comparte de sí, en nuevo. eso estoy, Mientras en eso yo estoy, voy a en seguir eso con estoy. las otras músicas. Sí. Entonces, a ver, ¿se ve ahí? Se ve perfecto, sí, estamos en Sí, Grateful Dead. sí, sí, espérate, que estoy, como que se demora en pasar cuando aprieto el pasar a la lámina siguiente. No sé qué pasa. Ahí, ya. Ahí está Ya, ya. perfecto. Entonces, otros nombres de la escena de San Francisco de aquellos años: Jefferson Airplane, Quicksilver, ahí me faltó una R en la primera palabra, Quicksilver, Messenger Service, Big Brother and the Holding Company, que era la banda donde cantaba Janis Joplin en los dos primeros discos, Santana, que los había mencionado, y también en Los Ángeles estaban pasando cosas, ¿no? Estaba el grupo Love, eh, imagínense lo simbólico del nombre para la época, The Mothers of Invention, The Electric Prunes, Buffalo Springfield. No puse por acá a The Jimi Hendrix Experience porque The Jimi Hendrix Experience, Jimi Hendrix era de Seattle, se movió por todo Estados Unidos, pero The Jimi Hendrix Experience la formó en Londres, pero siempre estuvo moviéndose entre Londres y Estados Unidos, entonces no podríamos catalogarlo, encasillarlo en una escena. El grupo Love tiene un disco que es bastante seminal que se llama Forever Changes, que es como una especie de ciclo de canciones, bastante bello, bastante nostálgico, que representa muy bien todo el sentir humano, sensible de aquella época. También es un trabajo que recomiendo. Y por supuesto, en Los Ángeles,
The Doors, porque era uno de los intereses de ustedes. The Doors tenía esta cosa que tienen muchas de las grandes bandas, de esta como combinación de talentos de manera pareja, más allá de una banda que esté dominada por uno o dos integrantes, digamos, clave, sino que acá teníamos la voz profunda de Jim Morrison con toda su teatralidad, todo el trabajo en los teclados de Ray Manzarek, que se inspiraba mucho en la música barroca, la batería jazzística de John Densmore y esa guitarra como ecléctica entre bluesera y rhythm and blues de Robbie Krieger. Y ellos dieron el año 67 con este primer álbum que en verdad es inigualable y en verdad es el primer álbum y es al mismo tiempo el pináculo. Porque aquí se representa muy bien todo el talento que había ahí. Y debo decir claro, los discos posteriores que vinieron, Strange Days, Waiting for the Sun, Morrison Hotel, LA Woman, The Soft Parade, claro, mira, en una opinión personal, no estuvieron tan a la altura de este primer disco y era como un poco reiterar las mismas ideas. Ustedes ven en los discos posteriores, hay temas que se parecen muchos a temas del primer disco, pero este primer álbum es una joya. Hay blues, está, bueno, Light My Fire, que seguro la conocen, con esos solos extensos de los teclados. Ahí toman un número, una canción de la ópera Auge y Caída de Mahagoni, de la dupla del dramaturgo Bertolt Brecht con el compositor Kurt Weill, Alabama Song, que ellos la adaptan. Y esa joya tremenda, final, demoledora, que es The End, de 11 minutos, que en términos meramente musicales es algo único y que representa por qué The Doors tenía como una esencia tan, eh, tan particular. Y quiero que solamente para ponernos en atmósfera, Macarena, podemos escuchar un poquito del comienzo de Por The End supuesto, voy con de The eso. Déjame Doors. Sí, compartir deja, y yo el salgo video. de acá. Sí. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Bien. Tengo que compartir, ¿no es cierto? Sí, bueno, realmente es toda una experiencia escuchar estos 11 minutos que dura The End, esta progresión. Se nota ahí un poco el trabajo teatral que lo aplicaba The Doors mucho en vivo, ¿ah? Hay temas que hicieron ellos que eran como como mini obras de teatro, como Celebration of the Lizard, que las grabaron en nuestros discos de estudio. Es una lástima, quizás podría haber habido más balance si lo hubiesen hecho en su discografía. Aún así creo que hay en los discos posteriores de repente hay pequeños diamantes, como el próximo ejemplo musical que vamos a escuchar, que es esta canción muy más sencilla, que tiene como un aire medio barroco, que es Love Street. Macarena, por favor. Love Street de The Doors. Sí, déjame un poco que estamos con... déjame saltar los avisos y voy. Sí, claro, claro. Sí, ese es lamentablemente el gran problema que tiene YouTube actualmente, que
ya no es un aviso, son dos avisos, y a veces ya no, a veces uno tiene que verlos enteros, 15 segundos, no los puede adelantar. Entonces eso, Sí, y si claro, quieres, uno tiene. eso, puedes ir contando un poco más, a mí me dieron ganas de seguir escuchando. Sí, sí, vamos a escuchar esta canción de Love Street, que es del tercer disco de Doors, Waiting for the Sun, que tiene como esa cosa más, como más barroca, que quizás lo conecto más un poco con lo que estaba pasando en Inglaterra, que ya nos vamos a adentrar en eso. Y bueno, The Doors perdería a Jim Morrison en 1971. Y después el grupo siguió. La gente cree que cuando murió Jim Morrison, ¿eso es el link que te mandé? Ah, no, no, eso no. ¿Es el link que te mandé? Yo- no, ese no es. No, no es el link que te mandé. Hay un problema ahí. Pero, a ver, mientras hablo, Macarena, ¿se puede buscar The Doors, Love Street, la calle del amor? Ya. Perfecto. Les contaba que, claro, la gente cree que cuando murió Jim Morrison se acabó The Doors inmediatamente. Y no, los tres que quedaron decidieron seguir juntos. Las voces se, se alternaban entre el guitarrista y el tecladista, pero claro, la voz tan característica de Jim Morrison, su personalidad, esa teatralidad. Y los dos discos posteriores que hizo The Doors fueron un completo fracaso hasta que el año 73 dijeron ya, no más. Eh, y bueno, después han habido otras encarnaciones como la que visitó Chile el año 2000 o 2001, que vinieron con el nombre The Doors of the 21st Century, los Doors del siglo XXI. A todo esto, The Doors, el nombre de Doors viene de un libro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, ¿no? Las puertas de la percepción. Ahora sí. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has. Bien, hermoso, ¿no es cierto? Y así, bueno, me refería a la muerte de Jim Morrison. El año anterior murió Jimi Hendrix, murió Janis Joplin, otros grupos se disolvieron, otros mutaron. Por ejemplo, Jefferson Airplane pasó a ser Jefferson Starship con un sonido más renovado. eh, ¿Cómo se llama? Empezarían a proliferar cantautores como James Taylor, como Carole King. Aparecieron grupos de fusión como el grupo Chicago. Y después ya más adentrado en los 70 aparecería el hard rock, el rock duro de grupos como Kiss, Aerosmith, Boston. Entonces hubo una renovación total que se tomó, puso ahí el punto final a todo este movimiento ya. No solamente decir del rock psicodélico, sino que todo el girismo. Espérenme que no sé por qué me cuesta pasar la lámina cuando vuelvo a compartir. Porque vamos a pasar a lo que pasó, a lo que está en el otro lado del Atlántico, pues, en Inglaterra. También es un movimiento psicodélico ahí. No sé por qué no me deja. Ahí sí, ya. El Swinging London, que era como el nombre que tenía esta movida londinense. Bueno, ahí están las ropas características. Y es muy interesante todo el fenómeno que pasaba en Londres, porque más que ser algo más digamos, encapsulado, se pasó a ser como la antesala de otra cosa, el semillero, el punto inicial para otro movimiento musical que empezaría a tomar forma en el año 69 y 70 y que se mantiene hasta el día de hoy, que es el rock progresivo, a veces llamado rock sinfónico. Eh, Eso surgió ahí está Pink Floyd con la formación original del año 67, de izquierda a derecha, Nick Mason, Richard Wright,
Nick Mason batería, Richard Wright teclados, Roger Waters en bajo. Acuérdense que Roger Waters viene a Chile a fines de año. Y Syd Barrett, el líder original. Syd Barrett, este talentosísimo guitarrista, cantante y cantautor, porque en estos primeros días él era el autor de todas las canciones, que tienen toda una onda muy inglesa, muy en lo que estaban otras bandas de esta escena británica de la psicodelia, como The Pretty Things, The Move, The Zombies, Family, y a la que se sumaron los que venían de antes, los que venían de la invasión británica, como The Kings. The Kings, con los discos que hicieron a fines de los años 60, en esta onda más psicodélica, son una maravilla. Y los Beatles también, por supuesto, no olvidemos, el Sgt. Pepper, el Magical Mystery Tour. E incluso previamente los Rolling Stones tuvieron ahí una incursión en este ámbito con su disco Their Satanic Majesty's Request, pero los Stones siempre fueron como bien auténticos, dijeron, no, pues si esto no es lo nuestro, volvamos a un sonido más blusero, más de chico malo, más a esencia del rock and roll. Pero dentro de esta escena psicodélica británica, aparte de Pink Floyd, hubo otras 3 bandas, están ahí, The Moody Blues, Procol Harum y The Nice. O sea, estos 4 nombres, Pink Floyd, The Moody Blues, Procol Harum y The Nice, sentaron las bases y en cierto modo son las primeras bandas de rock progresivo. Son, podríamos decir, los creadores del género al expandir la estructura de canción, no solamente en base a la improvisación, sino darle toda una estructura, tomar distintas ideas musicales, juntarlas como una especie de suite clásica, influencias de la estructura de la música clásica, o sea, ya no solo de la vanguardia de Stockhausen o de John Cage, sino que yendo más hacia los compositores ingleses de la primera mitad del siglo XX y los grandes clásicos como podría ser un Wagner, un Tchaikovsky. Entonces empezaron a experimentar estos grupos ya incluso tocando con orquestas, y pasó que hubo cambios en Pink Floyd también. Pero antes vamos a escuchar el siguiente fragmento musical, vamos a escuchar a Pink Floyd primero con Syd Barrett para meternos en este Pink Floyd netamente psicodélico de los primeros singles y del primer LP que es The Piper at the Gates of Dawn. Entonces vamos a escuchar este Pink Floyd con la canción Arnold Lane. Macarena, por favor, voy a... Collecting clothes, moonshine, washing line. They suit him fine. On the wall hung a tall mirror. Distorted view. See-through baby blue. He dug it all lane. It's not the same. Taste to know. Why can't you see? Arnold Lane, Arnold Lane, Arnold Now he's caught a nasty sort of person. They gave him Ya, bien. Bien, si escucharon atentamente, vieron que en estilo, en color musical, no era tan distinto a la canción de los Grateful Dead que escuchamos hace unos momentos. Y bueno, Syd Barrett empezó a tener problemas con el exceso uso del LSD
que lo dejó con problemas mentales. eh, y entonces, un poquito antes de que él saliera de la banda, porque su comportamiento se estaba volviendo muy errático, decidieron sumar a un segundo guitarrista que es David Gilmour, que es el que está segundo de izquierda a derecha, ahí con el pelo bien largo. Y bueno, Syd Barrett tuvieron que apartarlo porque ya era muchos problemas su comportamiento. Entonces ahí vino un periodo de que tuvieron como que ajustarse porque perdieron a su líder creativo, Syd Barrett. Entonces tuvieron que ahí empezar a generar ideas musicales entre todos, y vinieron una serie de discos que ellos están experimentando, buscando, con alta improvisación, con segmentos, digamos, solistas para cada uno, para que se fuera amoldando. Y al final esto dio forma a que todo el peso creativo se repartiera entre David Gilmour y Roger Waters también. Roger Waters empezó a tomar ¿cómo se llama? Una prominencia muy fuerte, y Roger Waters empezó además a encargar de las letras. Era el letrista de la banda. Pero no hay que mirar en menos el aporte del tecladista Richard Wright, que falleció el año 2008, porque con todo su trabajo armónico, sus progresiones de acordes, fue ¿cómo se llama? Un elemento muy, muy importante en el sonido que Pink Floyd empezaría a conformar, que ya empezaría a tomar forma en este nuevo movimiento que es el rock progresivo. Y en 1970 publican este disco, Atom Heart Mother, y detengámonos un poco en la portada, porque cuando hicieron este disco, le encargaron a la empresa que hacía las artes de las portadas, que es una empresa que se llama Hipgnosis, que atentos que pronto va a salir un documental, porque ellos han hecho una cantidad de portadas icónicas, incluyendo la del lado oscuro de la luna, y bueno, de otros artistas también, Peter Gabriel, Hipgnosis. Entonces le dijeron a Hipgnosis: queremos una portada que sea totalmente antipsicodélica, o sea, que sea la negación total de la psicodelia. Les contaron de un poco de qué se trataba el disco y todo el contenido, y Hipgnosis llegó con esta portada: una vaca en medio del campo, tomada en los campos ingleses. Y dentro del disco mismo, el álbum termina con una suite en 3 movimientos que se llama El desayuno psicodélico de Alan, que de psicodélico no tiene nada. O sea, es una ironía. Todas estas cosas son una ironía, como decir, ¿saben que esta cuestión de esta etiqueta de psicodelia, que fuera? Nosotros estamos en otra, y entonces es un poco burlarse. Entonces el desayuno psicodélico de Alan, de hecho estos 3 movimientos tienen como una cosa clásica. Y toda la cara, el lado 1 del álbum, lo ocupa una suite en 7 movimientos, como especie de composición clásica, en colaboración con un compositor clásico, Ron Gissing, con grupo orquestal y con coro. O sea, que ya estamos realmente apuntando hacia otro lado, y por eso que ya, como les decía, en 1970 ya empieza a tomar una forma definitiva el rock progresivo. Ya empiezan a sacar discos importantes, el grupo Yes, Genesis, Jethro Tull, King Crimson, Gentle Giant, Van der Graaf Generator y varios otros. Entonces, vamos a escuchar un poco un fragmento del comienzo de Atom Heart Mother, esta tremenda suite que decía aquí, de Pink Floyd, con el compositor Ron Gissing, con grupo orquestal. El coro no vamos a alcanzar a escuchar la parte de coro, pero para que noten el cambio. Entonces, tengo que dejar de compartir. Una fanfarria de bronces. No.
Ahí tuvimos un ejemplo de... Y claro, esta pieza dura 23 minutos y tiene una serie de segmentos, después entra el coro. A ver, ahí. Bueno, y después Pink Floyd seguiría con todos los discos icónicos como Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon, Animals. Y, ay, espera, perdonen, que a mí me apareció una ventanita acá que me está molestando. ¿Les aparece una...? No. ¿No? ¿Se ve bien? Se ve Sí, se ve bien. normal. Ya, perfecto. Entonces me aparece a mí nomás. Ya. Ok, entonces el Pink Floyd estuvo como grupo activo hasta el año 94, ya sin Roger Waters. Después vinieron unas reuniones bien puntuales, el año 2005, ¿se acuerdan? Este concierto masivo que se hizo en distintas ciudades del mundo para pedir a los líderes mundiales que condonaran la deuda externa a los países subdesarrollados. Y bueno, ahí Pink Floyd con los 4 integrantes icónicos, ellos 4 el 2005 se volvieron a juntar para esta presentación de 20 minutos en este mega concierto donde estuvo Paul McCartney, The Who, Elton John, Sting, etcétera, que fue un momento muy emotivo. Después, el 2007, sin Waters, los otros tres también volvieron a juntarse como Pink Floyd para participar en un concierto homenaje a Syd Barrett, que había fallecido el año 2006, y tocaron un par de canciones. Eso fue ya en un contexto más íntimo, en un teatro. Y el año pasado sucedió algo completamente inesperado, porque Pink Floyd el año 2012 retomaron unas viejas cintas de los años 90 para dar forma a un último álbum que se llamó The Endless River, y ahí dijeron ya, bueno, esto ya es el punto final, aquí ya no hay más Pink Floyd, Richard Wright ya no está con nosotros, no están las condiciones para que Pink Floyd siga como una banda estable, activa, que haga más discos, que haga más giras. Y el año pasado, como les digo, pasó algo muy inesperado. Al señor Vladimir Putin se le ocurrió atacar a Ucrania, generando reacciones de apoyo, de solidaridad del mundo artístico de todo el mundo. Y a David Gilmour le tocó muy personalmente, porque él tiene un yerno, me parece, que es ucraniano. Entonces él dijo, tengo que hacer algo para ayudar, para juntar fondos para ir en ayuda de Ucrania. Entonces llamó a Nick Mason, el baterista, porque hay una resolución judicial de los fines de los años 80, del 87, que dice que basta que David Gilmour y Nick Mason estén juntos para que se pueda usar el nombre Pink Floyd. Entonces se juntó con Nick Mason, junto a otros 2 músicos, y para hacer una canción, un single. Y ahí tenemos Pink Floyd 2022, un retorno muy fugaz, muy inesperado, que hicieron esta canción, donde tomaron un fragmento de un cantante de un grupo rock ucraniano que él se devolvió a Kiev para defender su ciudad, y un video que él sale cantando una canción patriótica ucraniana en las calles, vestido de militar, que es lo que vamos a ver en un momento. Y entonces Pink Floyd ocupó ese registro, fue un registro que se viralizó, de hecho. Pink Floyd, o sea, Pink Floyd realizó tomó eso como base y hicieron este single Hey Hey Rise Up, que es nuestro último fragmento musical para cerrar y después pasar a la conversación y a las preguntas. Macarena, te pido entonces. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо.
Bien. Los inigualables solos de guitarra de David Gilmour. Bien, bueno, Macarena, entonces pasamos a ronda de preguntas, Sí, comentarios. agradecerte, Álvaro. O sea, realmente se nos pasó, pero volando, volando, porque estamos ya con pocos minutos para poder hacer las preguntas, así que nos hubiéramos quedado en este video, pero preferí cortarlo. Quiero pasar directamente a abrir el micrófono para aprovechar que Álvaro está con nosotros con este tremendo conocimiento que tiene. Yo creo que nos hiciste un recorrido súper interesante. Agradecerte todos los links. Habían videos varios que yo no había visto por lo menos. Así es que eso, dejo abierto el micrófono a que podamos comentar qué nos parece, si hay preguntas. Bueno, yo más que una pregunta, en realidad, bueno, lo tengo anotado ahí, escuchar, 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 como que quedé como con muchas ganas de cada fragmento de seguir escuchando. Eh, Siempre es un gusto escuchar a un experto hablar del tema que lo convoca, porque de alguna manera se siente como que nos prestaste tus oídos un rato, ¿sí? Hay cosas que a mí personalmente me pasa, a mí me gusta el rock y me gusta mucho escuchar a personas que saben hablar de rock y de música en general, porque uno, o por lo menos a mí me pasa, que yo siento que me cuesta de repente distinguir ciertas cosas, porque no tengo el conocimiento, porque no tengo el expertise. Entonces, escuchar a un otro hablar de los temas abre espacios en la mente, abre posibilidades de indagar, de conocer, de explorar, que creo que son súper interesantes. Así que muchas gracias por todas las ganas de seguir escuchando. De hecho, tú decías un nombre de una canción y era como que empezaba a sonar en mi cabeza y después la colocabas acá en el video, entonces era como, sí, hay que seguirla escuchando. O sea, qué ganas de ya estar en el horario post trabajo y ponerle play nomás. Eso, así que muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? A mí Jimena particular, levantó la Jimé. mano. Jimena Jimé. Pérez estaba levantando la mano. Sí, dale, Jimé. Hola Álvaro, muchas gracias por esta estupenda presentación. Yo te quería preguntar, ¿de qué rasgos de la sociedad crees tú que se expresan más en este género? A lo largo de la historia, ¿verdad? El arte siempre como que representa fenómenos sociales. ¿Cuáles son, crees tú, como rasgos de la sociedad que más se destacan en este género, en estos músicos? Mm. Yo creo que puede sonar muy cliché lo que voy a decir, pero un poco el ansia de libertad, porque el no tener, el no encasillarse, el ver que una pieza musical de música popular no tiene que ser necesariamente una estructura fija de canción, de estrofa, estribillo, un solo y punto, sino que juntar distintos fragmentos, expandir, tocar libremente, que es lo que, la improvisación, el jam que decía. Entonces, una libertad también de fundir distintos elementos. Lo que decía también, lo hindú, lo africano, lo clásico de vanguardia, el free jazz, el folk estadounidense, el country, de juntar todos los elementos que a uno como artista le parezca. Entonces, eso es libertad también. Y bueno, en términos ideológicos, lo que pasaba también con el tema del amor libre, la libertad sexual, la libertad de creencias, de pensar libremente, de estar en contra de lo establecido, de las reglas, del capitalismo. Habían también grupos en en toda esta movida que también eran muy anticapitalistas, muy en contra de, de- de lo comercial, del mercado, y también este tema eso, de vivir en comunidad, y vivían en comunidades muchas veces, en una casa entera, varias personas, varias parejas, todos con sus niños ahí. Entonces eso, con un poco la libertad de ser totalmente libre, toma entonces, también ese tema que se veía mucho en el hipismo, de desprenderse de la ropa también, va por ese lado, sí. Muchas gracias. Gracias, Jimé.
A mí me parecieron tan de avanzada, fíjate, como que uno lo escucha ahora y sigue siendo lo que tiene una obra clásica, ¿no, Álvaro? Siguen Mm. siendo de avanzada, es impactante. El nivel de mensaje, la propuesta, los mismos videos también. Ese de Pink Floyd que mostraste me pareció muy, claro, muy casi contemporáneo la propuesta visual, Sí, o será que se eso. está tomando mucho, ¿no? Se está tomando A, mucho de atrás. a propósito de eso, ese fueron los primeros videoclips. Ahí como que empezó a surgir el tema del videoclip, de hacer como una filmación artística donde aparecen los músicos ya sea haciendo mímica o actuando un poco con imágenes, acompañando la canción como un producto audiovisual de la canción. Eh, y esa canción fue bastante polémica en su momento porque por la temática. Arnold Lane, este personaje ficticio lo que hacía era robar ropa interior de mujeres que estaban colgadas en los edificios, ¿ah? En esos hilitos donde se pone a secar la ropa, este personaje pícaro llegaba y se robaba la ropa interior de las mujeres. Entonces, eso también generó digamos, un cierto rechazo de grupos conservadores de como una canción sobre eso, digamos. Em, Quisiera también unirme un poco a lo que menciona Macarena y Paula, que agrado en el fondo es poder escuchar de un experto siempre, cómo te lleva, te induce, te hace como estar presente y te hace en el fondo escuchar y visualizar las cosas de una manera tan interesante. Em, en general creo que la música siempre una maravilla para el alma, independiente a lo mejor de los estilos musicales. Pero rescato mucho, Álvaro, probablemente, y donde está la riqueza de esta música y de los grupos que nos presenta, es precisamente en cómo se mezclan los distintos estilos musicales. Como tú mencionabas, esto de este es un pianista que tiene inspiración barroca, este otro tiene inspiración en los bajos de Beethoven. Entonces, eso siento que le da una riqueza y probablemente eso es un poco lo que dice Macarena, que esto que sigan como tan vigentes a pesar de que han pasado años y años y años. Así que solo agradecerte, Álvaro, por esta mirada que permite siempre mantener el interés en estas áreas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Álvaro, si quisiéramos leer algún libro, ver alguna película, ¿te acuerdas que hablábamos ayer cuando nos juntamos a conversar un poco sobre coloquio? ¿Qué orientación tú podrías darnos? Porque sin duda que quedamos con ganas, por lo menos yo, de seguir un poquito. Este es un regalo que nos damos una vez al mes, como te contaba, de poder abrir un poco la mirada hacia otros temas. Tú estás siempre permanentemente ligado a la música, ¿cierto? Comentando, ya sea como críticos, pero si fuera una nota de un concierto, digamos, qué nos recomiendas? Si nos puedes dejar algunos tips para poder buscar buena música, escuchar este tipo de música de esta época. eh, Incluso hay Bueno, libros que nos pueden, de crítica, que nos puedas recomendar. sí, bueno, yo creo que es bastante extensa la literatura que hay sobre esta época. Un libro que se me viene así a la cabeza de partida es la autobiografía de Nick Mason, el baterista de Pink Floyd, que da un poco su visión bastante honesta de toda esta época, bueno, de toda la carrera de Pink Floyd, pero también de esa época inicial, que es muy interesante. Yo creo que buscar libros sobre contracultura, porque todo esto se enmarca dentro del concepto más global de contracultura, de esta cultura como explicaba antes, de estar como en contra de cierto paradigma, incluyendo el propio capitalismo ¿cómo se llama? Las cosas morales, ¿no es cierto? Eh, Algo también que podría ser muy útil es un sitio web que yo consulto muy a menudo, que es allmusic.com. All music.com, toda la música.com, porque A lo hay, mejor puedes ponerlo, allmusic.com, vamos a ponerlo sí, acá, sí, ¿no? sí, porque funciona como una enciclopedia. Entonces si uno quiere saber sobre un género musical, hay textos generales que explican un poco,
y sobre artistas. Entonces, y puede uno ir buscando la información sobre cada disco, eh, como una reseña de cada disco con la portada, el listado de piezas, ¿no es cierto? Funciona así, y yo creo que es muy interesante ese sitio. Y claro, a veces, bueno, un medio de comunicación que tuvo que tomó mucha relevancia en toda esta época de fines de los 60 es la revista Rolling Stone, que no se llama no se llama por los Rolling Stones, por la banda, sino que Rolling Stone es como, eso viene de una canción de Muddy Waters, de I'm a Rolling Stone, que es como ser como una piedra rodante, ser como un ser errante, ¿no es cierto? La revista Rolling Stone tiene mucha literatura, y yo creo que en el sitio web de ellos, que todavía está, se pueden escarbar en los archivos y ver lo que escribían los críticos musicales de la época, digamos, de fines de los 60 los discos que salían en aquella época también. Eso es muy atractivo. Y bueno, y yo creo que las posibilidades que nos da la tecnología es poner en YouTube, y podemos encontrar documentales, podemos encontrar podcasts sobre el tema que nosotros queramos, y Así lo haremos. la música misma también, que es muy accesible. Hace 30 años atrás, uno tenía que tener a alguien que tuviera el disco para, oye, préstamelo para grabarlo en cassette, ¿no es cierto? O algo así. Había que conseguirse a alguien que tuviese un determinado disco para poder escucharlo completo, pues, y ahora es mucho más fácil hacer un clic y podemos Em, escucharlo. ¿Eh? acabo de compartir un formulario de evaluación, voy a volver a enviarlo porque parece que tiene un error, les pido disculpas. Pero mientras, porque sé que están todos con las agendas bien ocupadas, tienen que irse a otras reuniones, yo quiero ir cerrando con Álvaro, agradecerle enormemente esta presentación que gocé personalmente, y te vamos a dejar a ti también invitado, Álvaro, al próximo coloquio. Como te digo, lo hacemos todos los meses. El próximo coloquio es el jueves 28 de septiembre, para que se lo dejen anotado a esta misma hora, a las 8:30. Vamos a hablar ahí, vamos a seguir hablando del juego, porque es nuestro eje de este año, juego y locura. Pero en el próximo coloquio vamos a tener a un experto en todo lo que es el desarrollo del ser humano a nivel psicológico. Entonces vamos a hablar de las etapas del ser humano y de cómo el ser humano en sus diferentes etapas aborda el juego y la locura. Así es que un abrazo a cada uno, especial en este momento humanístico que tenemos una vez al mes. No sé si doctora Martens y doctora López quieren despedirse. Solo agradecer, como siempre, a nuestros maravillosos invitados y sentir que, una vez más, esto es un lujo para todos. Y me encanta que nuestros estudiantes y la comunidad académica puedan unirse a este espacio, porque en verdad es enriquecernos desde otra perspectiva. Eso. Bueno, muy buen fin de semana, cierre de semana, ya estamos casi al final, y se les enviará por mail esta evaluación. Ya es muy importante para nosotros que evalúen tanto al expositor como la modalidad. Precisamente estamos ahora con las doctoras creando ya la parrilla programática del próximo año, así es que todos sus comentarios nos sirven mucho. Chao, chao, buen día. Chao, gracias.